Ok, vamos a checar hoy ups and downs. Empezamos con este de phrasal verbs. Vamos a repetirlos. Que sigue. Y tenemos building vocabulary and grammar. Ok, me gusta proyectar esta imagen en la televisión. Y tenemos look at the picture. What guesses can you make about the body? Then listen, can you identify each guess? Fred describes. Tenemos aquí a Fred. Fred está describiendo lo que pasa en la fiesta, está llamando por teléfono y describe lo que está ocurriendo. Please listen and read. Listen and read the situations. Ya que lo leyeron y lo vieron, vamos a checar el vocabulario en letras negritas. Y de, ok, muchos, ahora vamos a checar este vocabulario. Algunos ya los conocen, otros no son tan difíciles de entender y vamos a checar la mayoría. Aquí lo importante es ir haciendo conversación, que a los muchachos se les vaya haciendo divertido en situaciones para completar el vocabulario. Por ejemplo, tenemos bored. Bored es aburrido. Tenemos bored and boring. Aquí me gusta empezar con esto dividiendo las descripciones. Ok, de hecho empieza perfecto con bored and boring. Por ejemplo, pongo aquí en el pizarrón. The movie is boring. The movie is boring because the movie provokes this feeling. Me, I'm watching the movie and the movie is very boring. And this book is interesting. This book is interesting because it provokes the feeling. Provokes the feeling in me. And it was boring, interesting. Es porque me provoca eso. Digo, this book is interesting. El libro es interesante. The movie is boring. La película es aburrida. Porque provocan esto en la gente. Entonces, termina en ing es porque provocan esto en la gente. The movie is boring. So, the movie is boring. You say, the book is interesting because provokes this feeling in me. Porque provoca este feeling en mí. Pero si tenemos, por ejemplo, de este lado. Digo, I'm bored. I'm bored is my feeling. Is the feeling. I'm bored. Estoy aburrido. Ok. ¿Cuál es la diferencia? Tenemos I'm bored, estoy aburrido, and my sister is interested in the old rich man. Es el sentimiento de mi hermana. Mi hermana está interesada. I'm bored, estoy aburrido. My sister is interested, mi hermana está interesada. Entonces, esta es la diferencia. Los de acá, los que terminan en ing, provocan este sentimiento en las personas. Y los de acá que terminan en ed, es el sentimiento que tienen las personas. My sister is interested, mi hermana está interesada. I'm bored, yo estoy aburrido. Chequen, este de aquí es I'm bored, is my feeling. Estoy aburrido. Pero si pongo, por ejemplo, de este lado, I'm boring. Si pongo de este lado, I'm boring. Checa la diferencia. Quiere decir que yo provoco esto en la gente. No, this teacher is very boring. Si digo I'm boring es porque digo yo soy aburrido. Este de aquí es I'm boring, yo soy aburrido. Y el de acá es I'm bored, estoy aburrido. Entonces esa es la principal diferencia. Los que acaban en ing provocan esto en la gente. Y los que acaban en ed es el sentimiento de la persona. Entonces tenemos bored. Tenemos bored and boring. Okay, so we have boring. What is boring for you? What is boring? For example, for me, the mathematics class is boring. Go to the church is boring. No sé, visit my grandma is boring. Entonces, boring, aburrido. Y así que vayan diciendo, si tienen ideas los alumnos, les vas comentando, les vas preguntando qué es lo que los hace aburrirse. Tenemos fascinated. Fascinated, fascinado, fascinating, fascinante. What is fascinating for you? For example, for me it's fascinating when I go to concerts, when I go to museums, it's fascinating. Tenemos interested and interesting. Interested, interesado, interesting, interesante. What is interesting for you? For me, science is interesting, art is interesting. Y le preguntas a los muchachos qué es interesante para ellos. Luego de repente hay así como que jovencitos. For Juanita, the boys are interesting. Por Luisito, the girls are interesting, para que se chiven y para que les dé gozo. Tenemos embarrassed and embarrassing. Embarrassed, vergonzoso. No, embarrassing, vergonzoso, embarrassed.
Avergonzado. Embarrassing. What is embarrassing for you? It's embarrassing when you walk on the street and you fall, and the people watch you. Y la gente te ve. It's embarrassing. It's embarrassing when, for example, for me, it's embarrassing when I forget the names of the people. Luego me encuentro muchachos en la calle que están en la clase, teacher, y yo, hola Juan, Jesús, José, Simón, Judas. Digo, no, sorry, I don't remember your name. Ya pasan los apóstoles. Ahora con los profetas, Moisés, Isaac, Ismael. Sorry, I forgot your name. It's embarrassing. It's embarrassing when you eat mole and you have mole on your shirt. Entonces la gente, ¿comiste mole? Sí. Y otro, ¿comiste mole? Sí. This is embarrassing. It's embarrassing, es vergonzoso, es penoso. So what is interesting for you guys? Y luego salen anécdotas bastante divertidas. We have annoyed, molesto, annoying, molesto. What is annoying? ¿Qué es molesto? It's annoying when people make many questions in the class, or when people ask for the homework. This is annoying. Annoying es molesto, catarro. Who is an annoying person? ¿Quién es una persona así molesta, que conozca, que sepa, que la vean y digan, este hijo de su puta madre? Who is an annoying person? A ver, digan nombres, pero digan nombres. A neighbor, a family member, a classmate, a coworker, una persona así que sea molesta. Y si no conoce ninguna es porque eres tú entonces. Digo, a ver, Juanita, an annoying person, una persona que le digas, este hijo de su. Ok, siempre hay una prima, ¿no? Una prima que dices, entonces así una persona, tenemos annoy and annoying. Esto es como para hacer conversación y que vayan checando el vocabulario. Tenemos embarrassing, ya lo checamos, embarrassing, vergonzoso. Frustrating, what is frustrating? It's frustrating when you study for an exam very much and you fail. And the most stupid person in the class passes. Y el que siempre está de burro pasa. Y hasta te pregunta, a ver, ¿qué sacaste en tu examen? No, nada. Y es así, el de al lado está viendo, So this is frustrating. It's frustrating when you diet, when you exercise and you continue fat. This is frustrating. ¿Qué más cosas son frustrantes? Cuando explicas a alguien y no entiende, this is frustrating. Tenemos disappointed and disappointing. Esto es para hacer conversaciones. Yo comento las cosas que me han ocurrido a mí, o luego comento cosas de otras personas que me han dicho y digo, esto está bueno para una clase. Disappointed and disappointing. Disappointing means when you expect something very good and you receive something very bad. Como esos de ¿cómo se llama? Expectativa realidad, que esperas algo muy bueno y recibes algo malo. This is disappointing. For example, when you prepare your vacation, you pay your reservations, pay the hotel, you imagine you go to the beach, very relaxed, and when you arrive to the beach, there is a hurricane, and it's very raining. Hay un huracán y está lluvioso, entonces esto es disappointing. Se ves a un muchacho así alto, mamado, guapo, y lo ves, and it's gay, this is disappointing. Entonces disappointing que es decepcionante. Y cuento una historia, por ejemplo, yo cuento una historia de que había una muchacha en una clase que era cubana, muy guapa, así blanca, rubia, de ojos verdes, pero hablaba y decías, no manches, qué persona tan annoying. Dices, no, es tan bonita, pero la escuchas hablar y sí está como que no manches, this is disappointing. Disappointing, decepcionante. Tenemos shock and shock. And shock is a bad surprise. Shock is a bad surprise. For example, bueno, le comento a los alumnos, have you ever seen an accident in the moment? Say, I have. Esta historia la cuento y sí me pasó. La puedes usar para dar el ejemplo de shocked. Y digo, okay, some years ago I was taking the bus and I was going to work. And I was sitting here next to the window. And then I saw a mom and a girl stopping the bus. The mom only put the girl in the bus.
The girl was probably like 10 years old. So it was funny, or it was no strange for me to see that only the girl was in the bus, not the mom, only the girl. So I was thinking probably the girl is going to the school. She was wearing her uniform and her backpack. Probably the girl is going to the school a few blocks from here. And yeah, it's like 8 or 10 blocks later. The girl stops the bus and she goes down from the bus in the front part, en la parte de enfrente. She crosses in front of the bus. She wants to cross the street, and I think not to block the bus, she started running in the avenue, running on the avenue. And then another car is passing and hits a girl. And I was like, no. Y si es un hecho real. Si subió la niñita sola, la mamá la dejó en el camión, no sé si era la mamá. La niña se baja, se cruza la calle para no estorbar al microbús, al camión. Se cruza la calle corriendo y el otro carro le pega a la niña. No sé qué pasó, no vi más, no quise verlo, luego se hace la abuelita, pero a mí no me gusta ver ese tipo de cosas. Entonces, shocked, por ahí siempre hay alguien que dice que sí vio un accidente. Entonces, vemos que shocked is a bad surprise, es una mala sorpresa. Tenemos scared, asustado. Y scary es una decepción. Scary es que da miedo. For example, what is scary for you, or what makes you feel scared? For me, the bees. A mí las abejas me dan miedo. Veo una abeja y me va a picar. Nunca me ha picado una, pero me da miedo. So what is scary? Les preguntas uno por uno. What is scary for you? The clowns, los asesinos dicen, the clowns, los payasos. Los que suben al micro a pedir mazapanes y bubulubus. What is scary for you? Las cucarachotas, las ratotas que salen de la avenida. So what is scary? What is scary que te da miedo? Le preguntamos uno por uno. Salen historias bastante divertidas. Tenemos surprised and surprising. Surprising is positive. Yeah, this is nice. For example, Christmas is surprising. Tenemos excited and exciting. Ahora es excited, no es como en español. Exciting es muy feliz, emocionado. What is exciting for you? For me, going to concerts is exciting. Travel on vacation is exciting. Christmas is exciting for me. Le podemos preguntar a cada uno de ellos que es emocionante. Jealous, celoso. So are you jealous people? Digo, no. Digo, I'm not jealous. Digo, son esas que le preguntan al tóxico, ¿y quién es esa que le da like a tus fotos? Ok, entonces sí es jealous. De eso da risa porque si pregunta, digo, sí las has aplicado. Tenemos jealous, anxious. For example, I feel anxious when I have to pay much money. Tengo que pagar mucho dinero. I feel anxious when a person is sick, when a person in the family is sick or in the hospital. I feel anxious. Anxious and worried. Worried, preocupado. Ok, ya checamos este vocabulario. Volvemos a escuchar para que lo vayan viendo de nuevo. Y tenemos en la parte B, look at the things people say below. How are they feeling? Make guesses and use the adjectives in bold. For example, number 1, this movie is too long. Okay, he must be bored. Debe estar aburrido. En este caso estamos usando el must. Ok, bueno, perfecto, para que lo practiquemos. Number 2, I lost my house keys. Perdí las llaves de mi casa. Okay, this person, he must be frustrated. En este caso van a ser con los en el ejercicio B, van a ser los de este lado. Entonces en este caso yo le pondré aquí, ok chicos, estos van a ser del ejercicio B. Okay, so I lost my house keys. You must be frustrated. You must be, I don't know, upset. No está upset. Annoyed. You must be annoyed. Debe estar enojado. Oh no, he has a girlfriend. Okay, she must be disappointed. She must be jealous. Me faltó annoyed. No, perdón, me faltó pleased. Pleased es como feliz. Pleased, feliz. Es otra palabra para pleased. My vacation starts on Friday. Okay, he must be excited. He must be anxious, maybe. Number 6, this show is interesting. Okay, she's interested.
She must be interested in the show. Number 6, I fell and broke my glasses. I fell and broke my glasses. Okay, he must be frustrated or he must be embarrassed. Embarrassed. Number 7, I failed the test. I failed the test? No. So he must be disappointed. He must be frustrated. He must be shocked. Entonces tenemos diferentes opciones. En la parte C, can you complete? Obviamente los vamos checando. Terminamos, vamos checando junto con los alumnos. And number 1, Yoshi isn't. Now, okay, tenemos complete the sentences with the adjectives given. Compare with the part. Yoshi isn't, and we have in Tommy's story. Is not an, and tenemos story. Tenemos interesting and interested. Acuérdense, interested principalmente es para la gente, el feeling de la gente. Y los de ing son para con lo que provoca. Y entonces lo completa. Number 2, Sofía isn't. She doesn't think Tommy's story is. Tenemos boring and bored. Aquí el ejemplo es Yoshi isn't interested in Tommy's story. It's not an interesting story. Number 2, Sofía isn't bored. She doesn't think Tommy's story is boring. Lo completamos y lo checamos. Tenemos en la siguiente. Ok, grammar, adjectives ending in ed and ing. Tenemos adjectives ending in ed can describe how you feel about someone or something. I'm bored with my job. I'm bored with my job. Es mi sentimiento. Estoy aburrido en mi trabajo. And adjectives ending in ing can describe someone or something. My job is boring. Mi trabajo es aburrido. Entonces acuérdense, los de ed es el feeling de la persona. Los de ing es lo que los provoca. Ok, ponemos cada una, la repetimos. Y la vamos traduciendo. Bien. Es in but I think spiders are scary. Decimos que esta es la excepción. Ok, en extra practice tenemos interesting, interested, amazing, scary, surprised, worried, scared, excited, exciting, and boring are all in the top 2000 words. Son las palabras más comunes en inglés. Los checamos a ver si no hay problema con alguna. Y tenemos so confused, boring, and bored. I often feel bored at work. No, I often feel boring, porque eso es lo que yo represento. Ok, en el siguiente ejercicio tenemos choose the correct words to complete the sentences. I get really frustrated or frustrating when I call someone. Entonces tenemos frustrated. En este caso vamos a circular la opción correcta. Acuérdense, ing, lo que provoca, ed, el sentimiento de la gente. Lo vamos checando uno por uno y vamos comentándolas. For example, I get really frustrated when I call someone and they put me on hold. It's very annoying. Cuando llamas a alguien, a una compañía y te ponen en espera y están así como media hora. Yes, it's very frustrating. We watched a really bored or boring TV show last night. I actually fell asleep. Entonces el programa, I watch a really boring TV show. A boring TV show. What is a boring TV show that you watch and say, I can't. Nos vamos checando por donde voy a hacer una pausa aquí. Bien, me quedé en number 3. I'm really excited about my trip. I'm going to Hong Kong. I'm really excited about my trip. Realmente estoy emocionado por mi viaje. So, what place would you like to visit that make you feel excited? For example, I would like to go to Italy to see the museums, to eat the Italian food. What places do you think is exciting? Number 4, I seem really embarrassed. No, sorry. It's really, número 4. It's really embarrassing when you forget someone's name. Yes, it's really embarrassing. And it happens to me all the time. No se me olvida. Y luego les ponen a los nombres ya niños bien extraños. Me acuerdo que un niño decía, es que me pusieron el nombre de mi mamá y el de mi papá y lo mezclaron. Entonces sí era como que difícil aprender esos nombres. O luego les ponen los nombres bien extraños. Entonces sí, es difícil recordar los nombres. And it's really embarrassing. Yes, for me. Number 5, I get really confused when movie plots jump around. I get really confused when movie plots jump around. Esas películas que están en el presente y luego le cambian el pasado y luego que lo vuelven a cambiar al presente. Entonces sí es como es confuso. Digo, ¿cuáles series son así?
para comentar o cuáles películas. So number 5, 6, I wasn't able to get tickets to my favorite band. I was so disappointed. I was so disappointed. Estaba muy decepcionado. So do you ever want to go to a concert or a movie and you didn't have tickets? Luego, como el niño ese que iba a ver la película de Spider-Man, el menso pone la foto de su código QR en internet y se la quita. Number 7, I heard something surprising. Coffee might actually be good for you. So I like to drink coffee. I think that young people don't like to drink coffee. Or what other food that is actually good for you? Eating chocolate is good for you. And number 8, when we went whitewater rafting recently, it was amazing. Whitewater rafting es de los rápidos, esos de los ríos que van como una lanchita inflable. Esos son los ríos, vamos a checar en la clase de mañana. It was amazing. Number 6, my sister forgot my birthday. I was shocked. Shocked porque mi hermana se le olvidó. Digo, si ya el Facebook te dice, mañana es cumpleaños de Juanita. Number 10, I went on a huge roller coaster last weekend. It was really scary. Roller coasters son los juegos de las ferias, la montaña rusa y todo eso, el Superman y la wea. So this is a huge roller coaster, una juego mecánico gigante, una montaña rusa gigante. Would you like to ride huge roller coasters? I don't like it. I prefer to stay and watch the people. Contemplar si les consta a los muchachos subirse a los juegos estos. Dice luego que las ferias no los ponen ahí encima de un tabique con una ficha de refresco para que aguante. Y si digo, no, mejor aquí me quedo, vi la de Destino Final. I think number 11, I think documentaries about space are really fascinating. For me the documentaries about space, no, they are boring. No me puedo imaginar que 5 millones de años luz está re lejos y no me da flojera de ir aquí a Xochimilco. Entonces imagínense hasta allá. No lo imagino. Tenemos la número 3 para terminar. Talk about it. Feelings, group work, discuss the questions, write down any interesting or unusual response. For example, do you know anyone who is annoying? Do you get annoyed with people often? Do you know a person who is annoying? Alguien que vas y dices, ay, viene este hijo. Who is an annoying person? For example, for me, my cousin Gerardo is annoying. He doesn't work, he doesn't like to study, he does nothing. He's an annoying person. Es molesto. Do you get annoyed with people often? ¿Te molestas con la gente rápido? Luego, ¿qué? O te tocan y ¿qué? ¿Qué le estás tocando? I don't get annoyed. De hecho, tiene que bastar bastante para que me hagan enojar. Next, what kind of things do you find boring? Do you get bored easily? The mathematics class is boring for me. I get bored easily? No, I usually do different things. Are you scared of things like spiders, heights, las alturas, flying? What is most scary? I am scared of bees. Y así que comenten los muchachos qué cosas les dan miedo. The heights, I think I am scared of the heights, de las alturas. Si voy en avión no, pero si es en un edificio así voltear para abajo sí me da miedo. ¿Qué más cosas puede ser? Darkness, la oscuridad. Creo que la oscuridad también. Pero eso fue como oscuridad y silencio fue lo que me estaba volviendo loco. What things make you feel anxious or worried? Do you worry a lot? When I have to pay much money, I feel anxious and worried. And worry a lot? Not really. Have you ever felt really disappointed? What happened? ¿Alguna vez te has sentido decepcionado? ¿Qué pasó? Que comenten. Are you excited about anything right now? So are you excited? I am in 2 weeks our vacation, so I am excited about taking vacation. What is the most exciting thing that you have ever done? The most exciting thing I have ever done, I don't know, swimming with dolphins. O a lo mejor que no has hecho, pero ¿qué te gustaría hacer? Preguntarles con los bichos. No, pero ¿qué te gustaría hacer? Algo así como que extremo, jump on a parachute, bungee jumping, I don't know, swimming with sharks. ¿Qué les gustaría hacer? Que tuvieran la oportunidad. Luego estas cosas son caras o por eso no las hacemos, pero que tuvieran la oportunidad, ¿qué es lo que harían? And what topics do you find fascinating? What are you most interested in? I find biology interesting. Que comenten que luego dicen que las matemáticas, ¿por qué? ¿Pero qué te hicieron? ¿O por qué las matemáticas?
Y con eso, este es un tema extenso para conversar principalmente. Y con eso terminamos hoy.